Inmersa en una profunda crisis económica, social, política, Venezuela parece fragmentada en dos. En aquellos que respaldan a la presidencia de Nicolás Maduro y en quienes se sostienen en una oposición cada vez también más virulenta en sus actos. Muerte, represión, acciones que tienen en vilo permanentemente al país venezolano. Un país que viene condicionado por las políticas neoliberales en los años 80, 90, después el arribo de Hugo Chávez y con la muerte del líder venezolano, la situación de Maduro que parece estar distante del control político del país. Ambas posiciones, oficialismo y oposición, endurecen sus posturas. ¿Cuál es el rol de la Asamblea Nacional Constituyente y las posibilidades de una salida política a este conflicto que enfrenta Venezuela? Para tratar de desentramar esta cuestión es que estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero, autor del libro Chávez, el hombre que desafió a la historia. Así es, Modesto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, de Telediario Federal, los saludamos. Hola, buenas tardes, gracias por llamar. Verdadero placer. Modesto, quienes hemos disfrutado plenamente de esa narración maravillosa que es la biografía de Hugo Chávez a través de sus palabras, podemos advertir un liderazgo, una impronta por parte de Chávez para sí mismo y para su Venezuela, que parece estar muy distante de la realidad que hoy presenta el país a través de Nicolás Maduro, ¿no? Correcto. Así es, hay una diferencia importante, pero no solo por las personalidades, que ya es una diferencia importante, es que también cambió la geopolítica regional o subcontinental y también cambió el propio chavismo, o sea, tres factores importantes: la personalidad, el carácter del movimiento o la dinámica del movimiento y el cuadro regional en el que ambos actuaron. Sin embargo, fue elegido por el propio Chávez Maduro como su sucesor. En algún momento se habla de que había sido incluso un pedido de Cuba para que Maduro continuara esas políticas que claramente no han logrado ni la continuidad económica ni política que le había dado Chávez. Eso es cierto, eso es cierto. Se habló de que Cuba había pedido, pero en realidad Cuba no se metió en este tema porque Nicolás Maduro no era en aquel momento el candidato de Cuba. Luego es una persona que tiene el favor del gobierno cubano en la medida en que el gobierno cubano opina que es un tipo confiable en el término de la geopolítica impulsada por el comandante Chávez. Pero hay que despejar algún misterio. El gobierno cubano tiene una relación muy estrecha con el gobierno venezolano y el gobierno venezolano, ¿aló? Sí, lo escuchamos, Modesto. Y el gobierno venezolano estima y respeta la opinión de los cubanos, pero no hay esa relación pintada por el diario La Nación o el diario Clarín de dominio o control. Algunos incluso han dicho que hay una hegemonía imperial de Cuba sobre Venezuela, lo cual es un absurdo hasta en los términos, porque Cuba no es un imperio y Venezuela no es una semicolonia de Cuba. Eso lo dicen sobre todo para cuando, ¿cómo se llama? Donald Trump amenazó con invadir Venezuela. Entonces, la propia derecha venezolana, la respuesta fue: saquen primero a los cubanos, que son los únicos invasores que hay en Venezuela. Bueno, eso no es así. Felizmente no es así, o lamentablemente según el gusto de cada quien. Yo sé que hay gente que le gustaría que el gobierno venezolano dependa del gobierno cubano, pero no es así, porque es al revés. El gobierno cubano depende del gobierno venezolano en varios aspectos, sin que se haga dependiente uno del otro. Pero es verdad que en el año 2012, cuando Chávez designa un delegado, indica a Maduro y contraindica con Maduro, con la palabra Maduro, contraindica a Diosdado Cabello, que era la otra alternativa. Diosdado Cabello era un personaje de segundo orden y además muy mal visto dentro del chavismo, pero bien visto por el gobierno cubano en aquel momento, por el hecho de ser un militar.
Bueno, eso cambió, porque es que el presidente Chávez tuvo que escoger al que representaba menos peligro para el movimiento y para el gobierno. En ese momento, si hubiera designado o pedido que voten por Diosdado Cabello, el chavismo como movimiento explota. Eso cambió. Hoy Diosdado Cabello tiene muy buena imagen y es uno de los factores de poder, pero eso, tal cual como lo dice, fue así en el año 2012. Modesto, en términos de líder carismático, de líder político, ¿cuáles son las diferencias que usted identifica entre Chávez y Maduro y cómo caracteriza usted a este tercer estadio del chavismo? Recién lo puso así usted en esos términos. Bueno, comienzo por lo segundo. El chavismo entró en una situación distinta del año 2012 o 13 en adelante, ni bien muere el comandante, porque es un movimiento que, como casi todos los movimientos del siglo XX, giraron o se armaron alrededor de un líder de carácter carismático, sobredeterminante, ultrapesado en el conjunto del movimiento y de la sociedad. Pasó acá con el peronismo, pasó en México con el cardenismo, pasó en Bolivia con ¿cómo se llamaba este hombre? El jefe del MNR, pasó en muchos lugares, siempre ocurre eso. Entonces, el chavismo se fundó sobre una ecuación de las siguientes partes: líder, movimiento, Fuerzas Armadas. Murió el líder, quedó el movimiento y quedaron las Fuerzas Armadas. Entonces, el gobierno de Maduro es en un sentido, una superación. Fíjate lo que te voy a plantear. Es una contradicción, porque en un sentido el gobierno de Maduro supera al del comandante Chávez, porque supera el elemento carismático, casi religioso, que se armó en relación con él. A Maduro se lo respeta o no se lo respeta, pero no hay una relación semi-religiosa con él, de parte del movimiento o de parte de un sector del pueblo. Esa es la diferencia. Y Maduro corresponde a eso al principio, con errores, cuando intentaba imitar o emular al comandante Chávez, sin saber o sabiéndolo, lo que sería peor, que eso no es posible. Los líderes son únicos, no existe copia para nadie, para ninguno. Otros presidentes pueden ser emulados o copiados, pero líderes no, existen solo unos o individualidades. Y luego o cuando hablaba con Pajarito, una característica mediúmnica, de animismo religioso campesino, que era natural en Chávez y le quedaba bien a Chávez porque era natural en él. Él se formó en esa cultura animista del campo, pero Maduro es un muchacho de los barrios de Caracas. No tiene nada que ver con el animismo campesino, formado en la salsa, formado en la capital petrolera más cosmopolita del continente. Entonces, ¿qué carajo tiene que ver Maduro hablando con Pajarito? Lo que le hizo mal en la imagen, porque bueno, no solo porque sus enemigos lo ridiculizaron, porque es que también sus amigos o adherentes en Venezuela no vieron bien que él anduviera. Bueno, eso cambió y Maduro comenzó, digamos, a madurar y a modificar su conducta pública y le ha ido mejor. No significa que todo lo haya hecho bien, digo, le ha ido mejor en la conducta pública. Algunos errores muy gruesos que le vienen en su origen de la última fase del gobierno de Chávez, los hereda Maduro y los profundiza, no los supera, no los corrige. Por ejemplo, en el control de cambio, por ejemplo, en la política económica, 3 en la política petrolera y 4 en la corrupción. En esos 4 elementos o factores, el gobierno de Maduro no superó al de Chávez, más bien se ha profundizado ese problema y eso hace de Maduro una dificultad en cuestión de personalidad. Modesto, me quedo con lo que decía recién de la figura del líder y da la impresión de que el movimiento no desconoce la importancia de exaltar a la figura del líder, del hombre único, porque en las últimas horas, es noticia de hoy, se dio a conocer que el gobierno va a salir a empapelar las plazas del país con la cara de Maduro en sus distintos estadios de la vida, ¿no? Bueno, creo que van a cometer un error. Si es así, leí que la Asamblea Constituyente iba a hacer una campaña de propaganda y de promoción
el ataque o los peligros en el que está el proceso político y el gobierno. Bien, eso es correcto, pero hacerlo con la cara de Maduro va a ser un problema, porque es que el que lo asesora o quien haya opinado que eso debe ser así, no comprende que la gente no cambia de opinión con tanta facilidad, sino con el tiempo y las pruebas de la vida. Chávez le dio suficientes pruebas de vida en 18 años de gobierno, 20 años de política. Chávez tuvo 20 años haciendo política, nada más. Es sorprendente que en 20 años se haya transformado en lo que se transformó. No tuvo más porque antes de los 38 años no era político, era militar. Entonces, si a Maduro lo quieren convertir en una figura emblemática, etcétera, o carismática, más aún, van a cometer un error porque va a chocar con lo que la gente tiene en su cabeza. Sería más inteligente que Maduro sea Maduro, o sea, el presidente continuación del líder carismático que intenta pasar pruebas muy fuertes. Algunas las ha pasado bien, como la del año 2014, la pasó con bastante capacidad. Esta, del año 2017, que esta cuarta rebelión o guarimba, el propio Maduro lo ha manejado muy bien. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que es considerada su obra política más importante, te voy a decir algo, se lo dije en una nota en página 12, y se lo hice llegar a nivel personal por un amigo. Si yo fuera Maduro, yo me retiro ahora, porque me retiraría por la puerta grande. Inventé la salida política que sacó al país del estado general de violencia en el que lo habían metido sus enemigos. ¿No, viste que no hay más guarimbas en Venezuela desde el 1 de agosto? Hay una que otra acción de violencia, más bien individual, como hace 2 días que mataron a un médico muy importante de una ciudad llamada Barquisimeto. Pero no guarimbas, no trancas, no violencia, como hubo hasta el 29 de julio de este año. Bueno, eso es obra de Maduro, porque inventó un instrumento, acudió con inteligencia a un instrumento que es político, democrático, que es la Asamblea Constituyente, que como organismo es más democrático que cualquier parlamento del mundo. No en Venezuela, que cualquier parlamento es más democrático que una asamblea. Es lo más democrático que inventó la burguesía. Bueno, y eso le sirvió. 1, cambió la agenda política del país. 2, frenó y derrotó sin un tiro más a la derecha que tenía violentadas las calles. Esa es su obra. Yo le pediría, yo le entregaría, como hizo Chávez en el año 99. Ustedes recuerdan que Chávez depuso su investidura, la entregó a la Asamblea Constituyente, se hizo en el 2000 un referéndum para volverlo a elegir y la gente decidió con el voto elegirlo sí o no. Maduro, con muchísima más razón que Chávez, tendría que hacer eso, y si no lo eligiera la Asamblea Constituyente o un referéndum para continuar su mandato como presidente, él quedaría en la historia como el tipo que salvó al país de la guerra civil con una Asamblea Constituyente, un sistema político más democrático que una guerra civil. Modesto, igualmente, en ese contexto que usted plantea, más allá de que no surjan elementos de virulencia tan fuertes como los que se dieron durante el mes de julio, ¿usted cree que es factible una Venezuela, la continuidad de esta Venezuela con Maduro en el poder? Digo, más allá del gesto político que significaría, por ejemplo, que Maduro lo dejara en este momento. Sí creo. ¿Por qué? Porque justamente el valor de la Asamblea Constituyente es que, 1, cambió la agenda. 2, obligó a la oposición a modificar su conducta violenta, por lo menos a una parte de ella. Otra parte están preparando una embestida mucho más fuerte para los próximos meses, cuando termine la Constitución o para las elecciones de octubre. 3, adelantó las elecciones a gobernadores de diciembre para octubre, o sea, para el mes que viene hay elecciones en Venezuela a gobernadores, una de las peticiones o demandas más importantes de la oposición. Y 4, Maduro comenzó un relacionamiento internacional que le está abriendo campos para saber si es capaz su gobierno, no solo él, de modificar la economía petrolera y construir una economía post-petrolera que rompa el carácter rentista del Estado y la economía venezolana. Con esas 4 cosas, el gobierno venezolano puede echar a andar una formación política que le permita
evitar que la derecha pueda seguir haciendo lo que hasta ahora fue capaz de seguir haciendo. Así se abriría una posibilidad de convivencia. Ahora bien, yo creo que convivencia no va a haber. Con algunos sectores puede haber convivencia y la ha habido. Por ejemplo, los que van a ir a las elecciones a gobernadores, pero ya varios movimientos, Voluntad Popular, varios movimientos de la derecha han dicho que no van a participar en las elecciones a gobernadores. Y alguien le preguntó, no me acuerdo quién fue, un periodista colombiano, pero ¿hay alguna elección a la que ustedes podrían asistir? Y dijo, ninguna, con este gobierno, ninguna, primero se tiene que ir. Ese sector, que no es mayoría en la oposición, pero es el más violento y el que impone la marca hoy, desde hace 3 años, no es posible convivir con él, no existe ninguna posibilidad. Es como que los cubanos en el año 60 hubieran querido convivir con los que invadieron por Playa Girón al país. Con esos tipos no se podía convivir. ¿Qué vas a hacer? Es otra cosa. No los puedes matar, no los puedes colgar en la plaza pública, tienes que ver qué hace, le hará juicio, se irán del país, porque al final en realidad todos tienen casa en Miami, se irán solos, no lo sé. Lo que sé es que es muy difícil convivir. Y porque no hay posibilidad de aceptación de este sector de la derecha de que el chavismo se mantenga gobernando. Modesto, le agradecemos muchísimo su aporte, su idoneidad para poder interpretar desde otra visión lo que está ocurriendo en Venezuela con la presidencia de Nicolás Maduro. Le mandamos un abrazo gigante.